Hola, hola. Buenos días. Mi nombre es Rubén. Quiero hacerles hoy la bienvenida a nuestro webinar que tenemos el día de hoy. Quiero también presentarles a la catedrática que nos dará una cátedra, como su nombre lo dice, y quiero dar unas palabras para presentar a la maestra. Hoy nos acompaña un especialista cuya trayectoria combina la ciencia, la investigación ambiental y la divulgación del conocimiento con una mirada crítica, profunda, analítica sobre los grandes misterios de nuestro planeta. La maestra Cassandra Patricia Ojeda Hines es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Ecología Marina por el CICESE, maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Simón Bolívar, México, y actualmente doctorante en Geografía Ambiental en el Instituto de Geografía del UNAM. Con más de 23 años de experiencia de docencia e investigación, ha participado en proyectos científicos, expediciones oceanográficas y prácticas de campo en distintos ecosistemas de México, además de colaborar activamente con congresos, publicaciones y espacios de divulgación de ciencia. Su experiencia interdisciplinaria la ha convertido en una voz destacada en temas ambientales, biológicos y geológicos. En este webinar, la Atlántida bajo la lupa científica, lo que releva la gemiotología, nos llevará a cuestionar desde la evidencia científica uno de los enigmas más fascinantes de la historia conectada a la geología, el medio ambiente y la investigación contemporánea. Y precisamente esa mirada crítica y analítica y multidisciplinaria es parte de lo que podrán descubrir en la maestría de Ciencias Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, México. Un posgrado diseñado para quienes buscan comprender los retos ambientales actuales desde la investigación y la ciencia y la generación de las soluciones de impacto real. Bueno, ya no digo más y los dejo con nuestra catedrática, la maestra Cassandra Patricia. Bienvenida, maestra. Todos suyos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Voy a poner mi presentación para comenzar con este tema tan interesante. No sé si se observa, pueden ver la pantalla completa. Sí, maestra. Perfecto. Yo soy Cassandra Patricia Ojeda Hines. Soy egresada de la Maestría de Ciencias Ambientales y dentro de mi expertise no solamente es la parte de educación, sino también es la parte donde yo me gusta buscar los límites de las fronteras entre lo que podría ser una situación mística o una situación totalmente fuera de lo convencional de la ciencia y darle una explicación totalmente científica. Y justamente esta presentación que hoy les voy a mostrar es un trabajo realizado a través de muchos estudios científicos de todos los ámbitos, desde arqueología, antropología, ecología, vulcanología, oceanografía, etcétera, para poder dar un panorama un poquito más completo sobre esta situación que es totalmente mítica, ¿no? Entonces, bueno, la presentación que les voy a dar ahora es la Atlántida bajo las lupas científicas, lo que revela la geomitología, y vemos cómo podemos intentar descifrar dónde se encuentra eh, este paraíso mítico de Platón. Bueno, para poder comenzar, va a ser muy importante explicar qué es un mito, porque normalmente lo confundimos con lo que son las leyendas y algunas historias, pero un mito siempre va a estar caracterizado porque son narraciones que se expresan de ideas ancestrales, principalmente cuando no se puede entender lo que está sucediendo en la realidad, se crea una opción, una alternativa sobre esa situación, ¿no? Entonces, bueno, estos mitos surgieron principalmente para explicar algunas cuestiones que no se pueden dar. Eso es muy distinto a las leyendas. El mito sí tiene una veracidad, tiene un fenómeno que está funcionando y que está reaccionando, pero no hay una explicación en ese momento para poder darle la resolución completa a la situación. Entonces se crea una expresión o una respuesta con lo que las poblaciones piensan que está sucediendo a través de su cultura. Es así donde podemos ver que el término de geomitología
se combina de estas dos palabras, geo, tierra, mito, esta narración y la ciencia de la misma. Este es un concepto más o menos reciente porque no tiene demasiado tiempo. Se creó el concepto en 1968 con la doctora Dorothy Vitaliano, donde nos explica que la aplicación de la geología a cualquier tipo de mito, ¿no?, que se encuentre en la naturaleza va a estar relacionado con esta ciencia. Es una ciencia, ¿no?, que estudia las referencias de todos los eventos geológicos dentro de la mitología. Y es muy interesante porque tomas esta parte, ¿no?, que tiene que ver con la antigüedad y tratas de darle una solución y créanme que se han encontrado unas cosas maravillosas. Bueno, entonces la geomitología, como tenemos que darla desde el punto de vista científico, se va a dividir en dos partes. Hay un tipo de geomitología que es la etiológica y la otra es la everomística. Y la única diferencia que hay entre ambas es el tiempo del proceso geológico que se ha dado. Vamos a explicar cada una de ellas para que entendamos dónde se encuentra la Atlántida en estos mitos. Las etiológicas van a ser los procesos más lentos de la naturaleza. Ajá. Ahí vamos a tener eventos que se dan durante mucho tiempo para que se puedan producir y hay pequeños acontecimientos en estos eventos geológicos, los cuales no van a ser percibidos por la actualidad. O sea, si tú estás parado, no sientes cómo se mueven las montañas. Sin embargo, las montañas se mueven, pero como son tan pequeños esos acontecimientos y lentos, no los podemos ver. Pero solamente se van a dar y se van a ver a través de varias generaciones. ¿Ah? Y de estos tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el nivel del mar, las glaciaciones, los cambios climáticos, los plegamientos, los levantamientos, la deriva continental, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el otro tipo, este es un ejemplo, esta se llama la Torre del Diablo, esta se encuentra en Wyoming. Este tiene un geomito muy bonito, nos cuenta la historia que había tres niñas que vagaban por el bosque, anteriormente esto era un bosque, y un oso gigante. Estas son narraciones de los grupos nativos de Wyoming en Estados Unidos y decían, para explicar esta torre que ustedes están viendo, que este oso gigante comenzó a perseguir a estas tres niñas por todo el bosque, que es cuando ellas mientras corrían le pedían a la madre naturaleza que las ayudara para que no fueran comidas por este gran oso. Es entonces cuando ellas se detienen y la madre naturaleza levanta este piso en esta forma que ustedes ven para que no sean alcanzadas por el oso gigante. Entonces el oso gigante comienza a rasguñar fuertemente esta montaña, este cerro, para poder alcanzar a las niñas. Y lo que hace la madre naturaleza es elevarlas al cielo y da el origen a las estrellas de las Pléyades. Entonces es un geomito que está agarrando muchos eventos de la naturaleza y por eso es que se explican estas rayaduras que tiene. Es un complejo volcánico el cual fue erosionado con el tiempo, esa es la explicación científica, pero tiene una historia por detrás muy bonita donde surgen estas estrellas y son estas niñas que están en el bosque corriendo, ¿no? Tenemos los otros tipos que son los severemísticos, que son procesos extraordinariamente rápidos, son procesos que a la par son repentinos, no te los esperas, sino llegan inmediatamente, hacen cambios muy grandes, son insólitos, se ven enormes, se ven amenazantes, también porque nos llama la atención con la brevedad y la rapidez con que se presentan, y son notables, quiere decir que dejan una huella muy importante y muy rápido, ¿no?, en la situación que se están presentando. Por lo tanto, van a afectar vidas porque son tan rápidos que te pueden agarrar en cualquier momento. Y hay testigos, los sobrevivientes son los testigos de esta situación y son los que crean estos mitos alrededor de estos procesos. Entre ellos tenemos terremotos, volcanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis y todos los demás que ustedes quieran agregar a la lista. Les traje un ejemplo muy bonito que está en Japón. Les presento este pez enorme y gigante que se llama Namazu. Este pez es mitológico. Este pez vive en las profundidades del Océano Pacífico cercano a Japón. Lo que cuenta la historia japonesa es que Namazu, respondiendo a las voces de los dioses, agita las aguas del mar y agita el suelo del mar, lo que sería las partes profundas del océano, provocando terremotos.
y esto a disposición de cómo el humano se está comportando en ese momento. Entonces, si el humano ahorita está haciendo cosas que no debe, los dioses mandan a Namazu para que les den una llamada de atención provocando los grandes terremotos. Esto es un mito everoméstico. Ajá. Entonces, cuando pasamos ya a nuestra historia, vamos a ver que la Atlántida es un geomito místico, que significa que hubo un proceso muy rápido, un proceso geológico brutal que acabó con la civilización en muy poco tiempo. Bueno, ya que ubicamos perfectamente qué es un mito, qué es un geomito y qué tipo de mito es la Atlántida, ahora sí podemos hablar de sus orígenes. Y sus orígenes comienzan con Platón. Platón, dentro de nuestra historia, la hemos repetido muchas veces, ¿no? Cuando la vemos en la historia, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? No es alguien desconocido para nosotros. Él creó una serie de libros, era filósofo, también tuvo una fase de político y crea al final de su vida un libro llamado Diálogos, donde tiene varias historias. Pero en este caso yo me voy a enfocar en las historias de Timeo y Critias, que son dos libros dentro de este libro enorme como los diálogos, cuando Platón los escribe a los 77 años. Ya fue su última obra donde él incorpora un montón de cuestiones que él se fue preguntando sobre la vida y sobre la sociedad y las plasmó en varios libros. Entonces yo voy a hablar de Timeo y de Critias. Primero voy a hablar la importancia de Timeo porque nos introduce a la Atlántida y Timeo es este libro donde nos da una introducción a este mito, al mito de la Atlántida, principalmente porque habla del paso del mundo que está totalmente desordenado y que tiene todo un caos y que hay guerras por todos lados, la economía, etcétera, más o menos como ahora. Y lo trata de convertir a un cosmos que es totalmente organizado, o sea, lo que sería la imagen ideal de un mundo ideal. Principalmente Timeo, que nos mete a esta Atlántida, habla de una sociedad totalmente apacible, ¿no? Lo que sería el ideal para todos los humanos. En este Timeo, el mito de la Atlántida la va a presentar con dos características. Timeo nos dice que es una descripción de un contexto histórico y geográfico. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde se encontraba la Atlántida y cuándo se creó la Atlántida? ¿No? Pero también nos dicen cómo se termina la Atlántida, en especial porque se genera una lucha entre los atlantes, o sea, los que vivían en la Atlántida, y los atenienses. Y dentro de esto nos empieza a explicar cómo fue que la Atlántida perdió, ¿no? No tanto en la parte de la guerra, sino como civilización. Después, el otro libro que nos habla de la Atlántida dentro de los diálogos de Platón es Critias. Critias era primo segundo de Platón, ¿no? Y le puso el nombre a este libro porque Critias fue un poco chismoso, trabajó como temas que eran como más de familia, pero eso nos funcionó, bueno, le funciona a Platón para poder crear y completar esta parte de la Atlántida. Bueno, Critias, su primo, el primo segundo de Platón, ¿no? Escucha durante su vida una historia que repite su abuelo todo el tiempo en las comidas, que cuando hay reunión familiar, que cuando estaban tomando los alimentos, etcétera. Entonces, el abuelo de Critias todo el tiempo comentaba que mucho tiempo atrás el político Solón, el Solón era un embajador, era un político muy renombrado, viajaba por todo el mundo para dar a conocer todos los principios griegos, etcétera, etcétera, crear como reuniones y intercambios, etcétera, ¿no? Decía Solón, cuando el abuelo escuchaba a este político hacer sus discursos, que en un viaje que tuvo en Egipto para poder hacer algunos comercios, intercambios, etcétera, dentro de la ciudad de Sais, en Egipto, escuchaba que los sacerdotes egipcios hablaban que hace 9000 años, a partir del punto donde Solón lo escuchaba, existía una civilización grandiosa, una civilización única, una civilización que es llena de riquezas, muy guerrera, muy comerciante, que tenían muchos conocimientos. Bueno, hablaban de una civilización increíble, donde esta civilización murió
falleció a partir de un evento geológico muy importante. Y es ahí donde se hace esta mención de los geomitos, ¿no? Entonces, Critias lo que hace es realmente introducirnos a desde dónde viene esta historia de la Atlántida, y estamos hablando de 9.000 años atrás, ¿no? A partir de esa historia. Ahora sí, les voy a platicar qué es la Atlántida y cómo está conformada para poder entender qué nos dice Platón sobre este lugar donde se podría encontrar la Atlántida. Bueno, la Atlántida fue una potencia militar, ¿no? Que existió hace 9.000 años desde la época del legislador ateniense Solón, que es justamente lo que yo les venía platicando. Esta es una gran isla que se encuentra más allá de las columnas de Hércules, según nos platica Platón, ¿no? Que ya se hizo como mucho chisme, ¿no? De estar de Critias al abuelo y del abuelo a Solón y de Solón de los sacerdotes egipcios, ¿no? Pero la recuperación de toda la información básica es esta, ¿no? Entonces, su fundación se da a partir de la protección y la devoción del dios Poseidón, el dios del océano. Y esto lo hace a partir del mar Atlántico, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de Atlántida. Y esta civilización fue demasiado avanzada para la época. Todo lo que nos platica Platón es increíble para la época, que fueron comerciantes, fueron guerreros, fueron negociantes, fueron creadores, etcétera. Y desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe, ¿no? Principalmente un diluvio, y de ahí hubo una inundación terrible y una victoria ateniense que fue la que acabó con todos los atlantes, principalmente con tres características: un tsunami, una inundación, un terremoto, no en ese orden, porque primero es el terremoto, luego el tsunami, luego la inundación, ¿no? Muy bien, bueno, entonces hablando de la historia, de todo lo que fue sucediendo con los atlantes, ¿qué fue lo que sucedió? Pues resulta que eran tan grandiosos y eran ganadores de guerra, etcétera, que estos atlantes llegaron a ofender a sus dioses tratando de compararse con ellos, porque decían que eran tan grandiosos que son casi dioses y se empezaron a comparar con Poseidón y con toda toda su casta, ¿no? Divina, y eso los enojó mucho. Entonces los dioses, principalmente Zeus, se enojó, ¿no? Y mandó un castigo de catástrofe natural, que fue un terremoto, luego un tsunami y luego una inundación de lodo y barro, para poder acabar con ellos, porque nadie se podría comparar a los dioses. Y es así como vemos que la Atlántida desaparece en un día y en una noche. Eso quiere decir que al día siguiente ya no había nada. Acabó con ellos completitos, y eso hizo y marcó la historia para siempre, ¿no? Entonces, dentro de la historia de Platón, dentro de estos dos libros, de Critias y de Timeo, lo que hace es dar la ubicación escondida de dónde podría estar la Atlántida. Y es ahí donde surgen un montón de mitos y mucha gente la ha buscado por todo el mundo. No me sorprendería que por ahí en la siguiente película de todos los grandes investigadores, ¿no? Vayan a buscar la Atlántida si ya buscaron otras reliquias, ¿no? Entonces, bueno, los requisitos de Platón son estos, son 11: los pilares de Hércules, ciudad anillada, tiene que tener un canal de navegación, deben de hacerse todas sus casas con las canteras en rocas de color tricolor, debe de tener en el centro manantiales, justamente en el centro de la isla, ahorita vamos a explicar por qué. Tuvo que haberse perdido a través de un terremoto, tiene que haber evidencia de terremotos, tiene que haber sido tragada por el mar, una civilización avanzada por todo lo que se presumía de la Atlántida, y a sí mismo una tierra de abundancia. Por último, tiene que ser un imperio comercial, y lo más importante de todo es que si la historia que nos cuenta Critias fue real, tiene que haber un vínculo con Egipto, porque la historia viene de Egipto hacia Grecia, y es ahí como la escucha Platón a través de varias personas, y es como lo escribe en sus libros. Entonces vamos a ver si podemos lograr encontrar un lugar que tenga todo esto que vemos aquí. ¿Sale? Bueno, pero como les comentaba anteriormente, hay muchísimas propuestas de dónde está la Atlántida. Yo creo que cada país tiene su propia Atlántida, pero las más renombradas las voy a mencionar en esta presentación, donde la primera que nos mencionan que podría ser la Atlántida se encuentra en África. Es este montículo geológico que se conoce como el Ojo del Sahara,
Este ojo se encuentra en Mauritania, es enorme y está perfectamente concéntrico, tal y cual nos explica Platón. Sin embargo, tiene un defecto y es que está muy lejos del océano. Y una de las características de los atlantes es que eran navegantes. Entonces, este ojo del Sahara, por más hermoso y grande que sea, no nos conviene en esta plática porque no tenemos esa relación con el océano, ¿no? Después existen las islas de Malta, que sí hay relación con el océano, ¿no? Estas dos ruinas que se conoce como Hakim y el templo de Gantija, y no nos conviene tampoco, además de que la parte concéntrica no era exactamente como la proponía Platón. Mucha gente propone que estas ruinas son la Atlántida en distintas proporciones. Sin embargo, la edad no cuaja con lo que nos está platicando Platón. Entonces, nosotros vamos a descartar estas islas en Malta y les voy a presentar otros prospectos que están en la isla de Cerdeña, eh, Nurash Loza y Sunurakshi, que sí, más o menos podríamos pensar que tiene el canal de navegación, como se ve en la parte aérea de estas imágenes, es concéntrica, sin embargo, tiene algunas eh, ramificaciones que no lo son tanto, pero no hay evidencia de un sismo, no hay evidencia de un temblor y no hay evidencia de un tsunami. Por lo tanto, no nos sirve para esta explicación que vamos a dar hoy. Existe otra localidad en el sur de España, hay dos, una que es la Motilla de Azuer. Los años no encajan, aunque sí tiene su canal, ¿lo ven? Un canal aquí está, el canal de navegación, es concéntrica, tiene un manantial en el centro, bueno, no tan centro-centro, pero bueno, ahí está dentro, ¿no? Pero los años no nos dan. Y en el otro lado tenemos estos pantanos en la región de Doñaná, en España, que sí son concéntricos, llaman muchísimo la atención, fueron sumergidos. Aquí les voy a mostrar una imagen de la reconstrucción de cómo pudo haber sido. Sí hay un canal de navegación, sí fueron inundados, porque ahorita están inundados. Se supone que era algo así en la reconstrucción y ahorita están totalmente inundados por estos pantanos, pero no nos da esta relación con Egipto, no nos habla de una gran civilización, o sea, no hay evidencia de este otro tipo, aunque es como la consentida para decir que puede ser la Atlántida, ¿no? Entonces habrá que hacer más estudios en esa zona, pero en este momento no me sirve. Y yo propongo para ustedes estas islas, que se conocen como las islas de Santorini en Grecia. Aquí podemos ver tanto su disposición, es un domo muy importante, es un cráter muy grande, pero sí tiene una forma concéntrica, pero lo que sí voy a hacer con ustedes es investigarla desde el fondo del océano. Entonces vamos a hacer todo un análisis oceanográfico para ver en el fondo del océano, porque lo que estamos viendo no se parece en nada, ¿no? Pero vamos a ver en el fondo del océano cómo sí podemos relacionar estos otros puntos. Entonces, nuestra elegida para la presentación de hoy es Santorini. Santorini, todas las zonas que yo ahorita les comenté están dispuestas en este mapa. Podemos ver los puntos, sí están cerca del océano, del mar, perdón, del mar Mediterráneo, que es lo que queremos, ¿no? Pero fíjense cómo estas tres de aquí están muy lejas de Egipto. Entonces, no podemos hablar un poquito de que podrían ser si no encontramos esa relación con Egipto. Las islas de Malta también se encuentran, estas sí se encuentran cerca, sin embargo, hay otras características por las edades, etcétera, que no nos convienen. Ahora les voy a dar una explicación cartográfica del por qué yo elegí Santorini, ¿no? Y existe una relación cartográfica cuando uno maneja la disposición de un centro buscando los puntos de relación, se hace toda una análisis matemático para poder meter dentro de un círculo los puntos que estamos buscando y así encontrar una relación directa. Este es Santorini, miren, ¿la ven? Aquí se encuentra, para que la vean más cerquita, porque aquí se ve súper chiquita. Aquí ya se ve más grandecita. Bueno, entonces haciendo esta relación, ahorita se las voy a mostrar. Les voy a explicar qué es Santorini para que vean la dimensión, ¿no? Del evento que presenta. Es una isla volcánica que tuvo una erupción entre los 1600 a los 1500 años antes de Cristo. Más o menos ahí va la relación matemática, sí, concuerda con los años, donde se generó una columna de ceniza y pómex desde hasta 32 kilómetros de alto.
Al momento que hace erupción Santorini, genera un tsunami tan grande que inunda Creta, que es una isla que se encuentra en el Mediterráneo, llega hasta Egipto, inunda las partes frontales de Turquía y genera un invierno volcánico de 2 años. ¿Qué es un invierno volcánico? Pues toda la cantidad de ceniza y de material que expulsa en esta columna vertical, ¿no? El volcán que hace esto, cubre todo el planeta de tal forma que se genera un espejo, toda la ceniza, que es vidrio volcánico, se empieza a generar como un escudo en todo el planeta, evitando que entren los rayos del sol. Es un evento que se espera cuando Yellowstone haga erupción y algunos otros volcanes, supervolcanes, ¿no? Entonces quiere decir que fue una erupción muy grande, ya para que su ceniza cubra, ¿no? Por lo menos toda Europa y toda África y toda Asia, para que no entrara la luz del sol, estamos hablando de una erupción masiva, una erupción bastante grande. Bueno, entonces, ¿qué evidencias vamos a encontrar en Santorini? De todas las que Platón nos explicó, las 11 evidencias de dónde puede estar la Atlántida, vamos a seguir la ruta de Platón, enfocándonos básicamente en Santorini, ¿va? Entonces vamos a buscar la primera, ¿no? Que son los pilares de Hércules. Nos dice que la Atlántida estaba muy cerca de los pilares de Hércules, pero los pilares de Hércules no tienen una definición cartográfica como tal. Lo que hacemos es que más o menos buscamos dónde podrían estar, porque hay varios estrechos dentro del mar Mediterráneo. Recordemos que la historia nace aquí, en Saís. Ajá. Esta historia nace en Egipto y de Egipto se vino a Grecia, se vino a Atenas. Cuando pasan estas generaciones, ¿no? Que el abuelo y etcétera, que Critias de platica, entonces Platón la escucha en ese lugar cartográfico, aquí. Cuando esto sucede, nos están hablando de que la Atlántida se encuentra cerca de las columnas de Hércules. Y eso, si lo manejamos en términos actuales, estamos hablando de un estrecho. Entonces, el estrecho más común y corriente para todos es el estrecho de Gibraltar. Este estrecho de Gibraltar se encuentra justamente en entre zona entre España y Marruecos, ¿no? Y lo vemos aquí. Sin embargo, hay puntos que nosotros que sí conocemos, pero como que no le tomamos tanta relevancia, y es que hay otro estrecho mucho más cerca, que es el estrecho de Messina, que se encuentra justamente en Italia, este estrecho que está aquí. Entonces, si yo hago esta relación cartográfica que les digo, donde punto pones todos los puntos de concordancia dentro de una circunferencia, vemos que Santorini se encuentra en este punto, entonces Santorini va a ser nuestro punto central. Yo pongo ahí la punta de mi compás y al darle círculo a la punta de mi compás, tratando de meter todos los puntos de la mejor manera sin desperdiciar área, podemos encontrar un círculo de este tipo. Y estos son análisis cartográficos, donde podemos ver que el estrecho de Messina es el estrecho que está mucho más cerca de Santorini, cerca de la historia de Egipto y cerca de la historia de Atenas, ¿no? Cuando está Platón y los demás. Para nosotros, en las columnas de Hércules van a ser el estrecho de Messina y no el estrecho de Gibraltar. Y esto es una relación matemática que se encuentra dentro de los mapas de navegación cartográfica. Y es así como podemos encontrar que nuestro primer punto, que son encontrar a la Atlántida, Santorini, cerca de los pilares de Hércules, tiene una relación cartográfica y matemática con el estrecho de Messina. Entonces, el primero, check. Ya tenemos nuestro primer requisito, según Platón, en Santorini. Ahora vamos con el segundo, que nos dice que tiene que ser una ciudad anillada. Y esto crece a partir de la creación de la Atlántida por Poseidón. Poseidón le da a Clitio su amor, su esposa, su heredera, su pasión, su todo, una isla central que se encuentra en esta zona de aquí, ¿no? Que sería esta parte de aquí, donde se presentaban manantiales para que ella pudiera bañarse tranquilamente con agua tibia, manantiales de agua fresca, etcétera. Y lo que hizo fue una muralla. Creó una ciudad amurallada para que se estuviera protegida su querida y su amada y nadie pudiera molestarla. Entonces lo que creó fueron 3 anillos de tierra y creó 2 anillos de agua, porque estaba, pues es Poseidón, ¿no? Y genera entonces estos anillos súper concéntricos,
tres de tierra y dos de agua, con un canal principal para poder encontrar y llegar directamente al palacio donde se encontraba su querida. Él navegaba, ¿no? Él nadaba. Entonces necesitaba este canal de navegación para poder llegar a al recinto donde se encontraba Clitio. Pero si tenemos que hacer como un análisis, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el Santorini actual. Eh, Karatson y compañía en 2018 hicieron todo un barrido de la batimetría, que significa la topografía oceánica, ¿no? Todo el fondo, cómo estaba marcado el relieve marino, para poder identificar las distintas erupciones y cómo el edificio era antes de la última erupción, que fue catastrófica, ¿no? Entonces todo el edificio voló, pero bien chistoso porque se ve que en el centro, ¿no? Hay una isla. Esta isla que vamos a ver se llaman Neacameni. Esta isla sigue creciendo y siempre se va a encontrar en el centro, que es parte del domo del volcán. Pero se ve que también hay un canal de navegación. Pero, ¿qué onda con la parte circular, no? Si el edificio voló. Bueno, lo que hicieron fue un análisis fotoestadístico y con granulometría de todos los clastros. Tomaron este mapeo oceánico y reconstruyeron mediante la creación de un nuevo modelo de elevación digital, que es el DEM, ahí lo tenemos, crearon lo que era antes de la erupción, y antes de la erupción Santorini se veía así. Vemos que tiene los espacios, una línea, ¿no? Donde esto era totalmente emergido, ¿no? De tierra, aquí tenemos agua, aquí tenemos tierra, aquí tenemos agua, tenemos la isla central y además tenemos un canal de navegación. Esto era antes. Después de la última erupción, Santorini quedó así. Entonces, a partir de estos estudios oceanográficos, se puede detectar y se puede ver perfectamente cómo la isla Santorini presenta estos canales que se les mencionó anteriormente con la explicación de Platón. Pero el islote que está en el centro se mencionaría como si fuera el templo de Poseidón, porque esta isla que está aquí, que es este es el volcán activo, ¿no? No está haciendo erupción ni mucho menos, ¿no? Pero sí presenta cierta actividad hidrotermal. Eh, ha estado ahí por mucho tiempo. Antes de que naciera ese, había otro. Y esto se da por otra regla de la geología y de la sedimentología, la estratigrafía, que es el presente es la clave del pasado, propuesto por Hutton en 1795 y lo publicó después Charles Lyell en 1830. A se le conoce como el proceso del uniformitarismo y el actualismo, donde nos dicen que los procesos geológicos que hoy, ahorita mismo están sucediendo, ya sucedieron en el pasado. No están aislados, no son nuevos, sino se han repetido durante la historia. Entonces, si ahorita tenemos en el centro de este Santorini esta isla con ciertas características que ahorita las vamos a desmembrar, pudieron haber estado igual en el pasado, ¿no? Esto, si lo trabajamos en términos pues, científicos, nos están diciendo, ¿no? Que esto está funcionando. Porque esta isla, la isla Neacameni, emergió en 1707 con nuevas emisiones de lava y ha crecido y se ha mantenido de tal forma concéntrica, ¿no? Y se ha elevado. Esto nos dice que está trabajando continuamente estos procesos y estos procesos son los que nos están diciendo que sí, en un pasado tuvimos una ciudad anillada, bueno, tuvimos una estructura anillada con los números de anillos perfectos, ¿no? Revisando todo el mapeo oceanográfico, y sí tenía una isla en el centro, que es justamente esta emanación de material magmático. Ya llevamos dos. Ahí vamos. Ahora, tengo que demostrarles a ustedes por medios científicos que hubo un canal de navegación, porque si no, Platón no podía llegar a hacer sus visitas nocturnas, ¿no? Entonces, este canal de navegación lo trabajó Nomiku en Etal en 2016. Hizo todo el mapeo para poder generar el mapa batimétrico, que significa de profundidades, para poder determinar las profundidades del edificio. Y lo que encontró fue esto. Sí, estas son zonas totalmente, entre más oscuro, más profundas, entre más claras y naranja, son mucho más elevadas. Entonces existe dentro del océano, abajo, ¿no? Un canal de navegación de esta magnitud. Este canal de navegación también, una vez que empezaron a hacer más análisis, se asemeja mucho a lo que el Monte Santa Elena en 1980 en Washington generó. Este es un volcán importante,
no es de los masivos, pero es un volcán que generó muchos destrozos. Eh, Se fue mapeando este volcán durante los 80 porque tenía indicios de generar una erupción, pero todo el mundo lo esperaba como en las películas, ¿no? Hacia arriba. No, se fue debilitando el flanco derecho, este flanco que están viendo aquí, ¿no? Se fue debilitando de tal forma, se fue hinchando, ¿no? El volcán, porque estaba bien tapado aquí, se estaba hinchando y vean cómo se remueve toda la ladera completita, generando la erupción lateral, ¿la ven? Esta erupción lateral mató un montón de personas y mató, bueno, no tantas porque sí alcanzaron a evacuar porque ya estaban en prevención, ¿no? Pero sí acabó con todos los bosques de la zona. Y entonces vemos el volcán antes, cómo era, vean los bosques, y cómo fue el volcán después de esta erupción. Y miren ustedes cómo queda este canal, cómo queda la ladera totalmente descompuesta. Bueno, eso mismo fue lo que encontraron en Santorini. ¿Lo ven? Aquí lo podemos ver, este ya es satelital, esta es una imagen satelital ya del mapeo oceanográfico de la zona y se puede ver perfectamente la misma situación, un abanico aquí y tenemos este canal de navegación. Pero tenía ciertas características de un profundo canal de navegación, porque Platón era, digo, Poseidón era enorme, entonces necesitaba como un gran canal profundo. Lo que hacen en este mismo trabajo es generar perfiles batimétricos, que quiere decir que esto es lo que vemos en el mapa, lo cortas como una rebanada de pastel y puedes ver todas las capas del pastel. Eso es un perfil. Cuando analizan, ¿no?, las pendientes, se dan cuenta que sí, esto fue reventado porque lo que está en rojo es que cortaran el pastel, o sea, cortaran totalmente con un cuchillo el relieve y la parte más somera sería la parte más blanca, ¿no? Donde hay algunos depósitos. Y se ve aquí la Y de un canal de navegación, aquí se ve. Entonces, en este otro mapa que está a la derecha, vean ustedes cómo hicieron varias rayitas, el punto 1, punto 2, punto 3. Estas rayitas lo que hicieron fue generar este perfil que les menciono y lo que encontraron fue lo siguiente. Este es el resultado. Vean ustedes cómo todos los sedimentos del punto 1, ¿no?, se están acomodando en el fondo de ese canal. Normal. Eso es normal porque todo lo que cae de aquí arriba, con el agua, con el viento, con la navegación, ¿no? Pues va cayendo en esta zona de aquí. Y se ve el registro donde comienza el punto 1 en un punto bastante bajo. ¿Lo ven? Pero lo que nos sorprendió más fue el punto 2, porque el punto 2 es antiquísimo y es esta marca en rojo que se encuentra aquí. Esta marca en rojo nos está diciendo que antes de la erupción masiva del Santorini hubo un canal previo y no tenía que ver con el volcán, porque todavía no había hecho erupción. Este canal sí se hizo con la erupción, pero este que está aquí no. Este no, porque la erupción masiva fue mucho tiempo después. ¿A qué pertenece este canal antiquísimo, prehistórico, que se encuentra en esta zona de aquí? No lo sabemos, lo vamos a ver a través de la plática, ¿no? Pero aquí hay una connotación que nos dice que antes de la erupción masiva, sí, hubo un canal de navegación. Por lo tanto, eso nos permite, ¿no?, entender que este proceso que nos maneja Platón, que es lo que está aquí, se ve justamente en el subsuelo del océano de esta isla Santorini. Tenemos este canal de navegación y el punto número 2 cumple con la profundidad que nos explica Platón. Y además, este se va a relacionar con estos otros que están aquí. Entonces, sí, se cumple el tercer requisito, según Platón, en la isla de Santorini. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es que hay construcciones de cantera con rocas tricolor. Vamos a ver si Santorini nos cumple eso. Tiene que haber 3 rocas de 3 colores, porque todas las casas que dice Platón fueron construidas con rocas de 3 colores. No 4, no 5, sino ni 2, 3. Decidió que eran 3. Bueno, esta es la isla central. Esta es Nea Kameni, la isla central de Santorini, y ustedes a simple vista pueden ver que tienen colores blancos, tienen colores negros y tienen colores rojos. Sí, por aquí un poquito de amarillo, este es el azufre, pero las rocas son estas. Aquí hay todavía algunas pequeñas rocas en blanco y todas las demás son basalto. Las rocas rojas en Santorini se llaman riolitas rojas. Las blancas se llaman dacitas o riodacitas. Y las negras las conocemos muy bien para todos los que hemos estado yendo cerca o pasando por el Pedregal, son los basaltos.
Esta es el tipo de rocas que presenta Santorini porque todas son volcánicas. Son de distintos eventos volcánicos de la isla, pero son totalmente volcánicas. Entonces vamos a buscar en la estratigrafía, que es el estudio de los estratos de la Tierra, estas tres rocas. Entonces vamos al primero, al que está aquí. Podemos ver que tenemos aquí las rocas rojas, digo negras, aquí tenemos las rocas blancas y aquí tenemos las rocas rojas. En este de aquí se ve un poquito más complicado, pero sí podemos ver las rojas, podemos ver ¿cómo se llama? Las negras y podemos ver en algunos desnudos, ¿no? Puntitos blancos. Vámonos a la fotografía que está aquí atrás. Tenemos totalmente una capa blanca, una capa negra y una capa roja. Si buscamos en los clastos, así nada más caminando por la ladera para tomarme el selfie, ¿no? Podemos encontrar de las que están ahí tiradas la roca roja, la roca blanca y la roca negra. Sí, ya sé que van a decir, es que sí, ya está muy comprometido, ¿no? Esta evidencia que tú nos estás dando. Vamos, que necesito algo más científico, pues vámonos a algo más científico. Resulta que todas las playas que presentan arenas o rocas es el resultado de la erosión del océano con la tierra. Entonces el océano llega y empieza a erosionar, a rasurar la montaña y los sedimentos que quedan son los que van a conformar las playas, que van a conformar las arenas. Si tú vas a Cancún y encuentras arenas blancas, quiere decir que el origen es calcáreo, de origen orgánico, calcáreo, y entonces es cuando vas a ver que tienes arenas blancas. Entonces, lo mismo sucede en Santorini. La principal playa se llama Playa Blichada y es totalmente negra, ¿la ven? Entonces quiere decir que aquí había una pared o unas rocas negras. Si yo me voy a la Playa Blanca, así se llama en Santorini, vemos que todas las rocas, ¿las ven? Las paredes son blancas, entonces la arena es blanca. Y la más famosa de todas es la Playa Roja de Santorini, y aquí la vemos. Es la roca totalmente roja, ¿no? Y que se encuentra en la arena, y es una arena roja. Entonces, en esta misma imagen, vean ustedes, pueden ver la roca blanca, digo roja, la roca negra y por último la roca blanca. Ok, están diciendo, bueno, estoy forzando como la imagen, etcétera. No la imagen, sino forzando como la información. Bueno, dentro de Santorini existe un grupo étnico ya muy viejo que ya falleció hace mucho tiempo, es prehistórico, es una comunidad prehistórica que se llama Akrotiri. Ahí ustedes pueden visitar las ruinas. Tienen varios frescos, entonces vemos el fresco de los barcos, que está en una de sus salas, y lo que podemos ver es justamente lo mismo. En Akrotiri, en esa civilización, las casas estaban hechas con rocas negras, blancas y rojas. Y la montaña que dibujaron en los frescos de Akrotiri, que en esta civilización prehistórica que se encuentra en Santorini, tienen las vetas negras, las vetas rojas y las vetas blancas. Pues esto definitivamente nos dice que sí, todas las canteras que se presentan en ese lugar son tricolor y fueron hechas las casas, que era lo importante, detectar que hubiera casas del mismo color, porque Santorini ahorita todo tiene en blanco, se ve re bonito. Bueno, el siguiente punto son los manantiales calientes. Y este es bien fácil, si yo les estoy diciendo que es un complejo volcánico, los podemos encontrar, pero el chiste es que estén en el centro, porque el templo de Clio necesitaba los manantiales en el centro, porque ahí es donde ella tenía su templo. Entonces repetimos con esta parte donde vemos, esta es una imagen satelital y esta es una imagen aérea, donde vemos todo el complejo de Santorini y en el centro tenemos la isla de Nea Kameni. Al ladito tenemos Palea Kameni, que es la viejita, ¿no? Que ya está extinta y esta es la que está ahorita en boga. Entonces, si yo voy a hago un recorrido, podemos encontrar que Nea Kameni es casi redonda, y ahí están sus superficies, sus kilómetros, son 2 kilómetros, pero esta isla tiene un montón de chimeneas activas en azufre. Y van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con los manantiales? Estás hablando de chimeneas, sí, pero son submarinas. Lo que nos da una imagen de las manantiales que es calientes que se encuentran en este lugar. Vean ustedes cómo, bueno, este es Paliacamenis, la isla de al lado, cómo se ve el burbujeo en esta imagen. ¿Lo ven? Cómo está burbujeando el agua desde el fondo. Aquí tenemos otro burbujeo y estas aguas son muy cálidas, son aguas calientitas. Esta es la vieja, la isla viejita, donde ustedes pueden otra vez ver rocas rojas,
rocas negras y rocas blancas. Pero ¿qué pasa en la isla del centro, que es la que está totalmente redondita, ¿no? Que es la que podría parecer como si fuera el templo de, este, de Poseidón? Pues pueden ver que hay aguas calientes, sulfurosas, de color naranja, verde que burbujean. El color depende, ¿no?, de la cantidad de sulfuro que se encuentren. Tienen aguas termales entre 30 y 35 grados. Que son curativas, quién sabe. Pero de que te pasas un buen rato, sí. Y es parte del el show, ¿no? Cada vez que pagas para hacer el tour, te van a llevar estas aguas sulfurosas que son totalmente manantiales. Entonces, dicho lo cual, este punto del que haya en el centro manantiales calientes se cumple perfectamente. ¿Cómo vamos? Ah, pues vamos a tener que explicar cómo se tragó el mar eso. Y esto está bien difícil. ¿Por qué? Porque ya pasó hace mucho tiempo, ya hubo erosión, ya hubo otros procesos que destruyen como toda la evidencia. Entonces no me va a quedar de otra, ¿no?, que irnos la clave el presente es la clave del pasado, el uniformitarismo y el catastrofismo para poder explicarlo. Entonces, si yo estudio todos los volcanes que están asociados al océano, podemos ver que hay dos formas de hacer erupción. Una lateral, ¿no?, como lo habíamos platicado en Santa Elena, en Washington, donde esta cantidad de material empuja el agua y produce un tsunami. O la otra forma, que es una erupción masiva, ¿no?, con columna, donde la onda de choque va a desplazar esta cantidad de agua. Y lo que sí nos queda claro es que Santorini hizo una gran erupción, ¿no? Porque si no, no hubiera podido cubrir la atmósfera y bajar la temperatura global. Entonces, si hubiera sido una erupción de este tipo, hubiera con la onda de choque movido todo este material. Sin embargo, fue una erupción de este tipo, donde la parte sólida desplaza por el principio de Arquímedes, desplaza el agua provocando un tsunami. Y este tsunami lo podemos ver aquí, en esta imagen, ¿no?, donde se hizo recreaciones a través de sedimentología y algunos procesos oceánicos, donde Santorini hizo erupción y vean a los cuantos minutos el agua de la erupción llegó hasta Israel, llegó a Egipto, cubrió todas estas islas, llegó a Turquía, a Siria, ¿no? Y lo más importante es que Creta fue totalmente sumergida. Entonces les traje una recreación, aquí es donde vamos a hablar de este puntito de Creta, ahorita van a ver por qué. Cuando hacemos esta recreación, ¿no?, de la UCSC, que es una universidad importante en términos geológicos oceanográficos, vemos que Creta se encuentra en este lugar, ¿no? Y aquí es el punto donde les voy a enseñar evidencia estratigráfica y sedimentaria, digo, de sedimentos, ¿no?, geológica. Este es el volcán, hace erupción, vean cómo desplaza el agua y sumerge esta zona de aquí de Creta. ¿Mm? Entonces, esto lo voy a demostrar con procesos muy importantes dentro de una zona arqueológica del Minoico, dentro de una parte en Creta que se llama Paleocastro, una evidencia de que hubo 9 metros de olas, ¿no?, que sacó este volcán Santorini. Entonces voy a ir a este punto y este punto, a través de un estudio de depósitos de tsunamis geoarqueológicos que generaron de los investigadores Green y et al. En el 2008. Entonces, lo que empiezan a hacer es buscar excavaciones arqueológicas, empiezan a hacer, buscando sobre la historia de la cultura minoica, y se encontraron con esta pared que está aquí, ¿no? Entonces, cuando empiezan a registrar para buscar restos arqueológicos de cerámica, de huesos, etcétera, se encontraron con este depósito que está aquí. Este depósito sedimentario está caótico. Lo que encontraron es que no había esta sedimentación que normalmente se da de forma horizontal, por eso vemos los estratos muy horizontales, sino este estaba revuelto. Tenía como un montón de cosas, ¿no?, revueltas. Esa es la característica de un depósito de tsunami. Llega el tsunami revolviendo todo con el movimiento del agua y lo deposita. Entonces, cuando lo empiezan a ver, se dan cuenta que era un tsunami. ¿Por qué? Porque todo el depósito estaba en caos. Y encuentran cosas tan bonitas como esta cerámica, que es una cerámica de la última fase minoica. Esta cerámica solo la van a encontrar en Akrotiri, en Santorini, porque es un puesto de comercio. Y encontraron algo súper importante, que es esto. Esto es un pedazo del volcán
Santorini cuando hizo esta erupción masiva y revisaron, ese es el punto uno, la sección uno. Ahora vamos a la sección 2, donde encontraron lo mismo, encontraron cerámica con la misma característica, el mismo tiempo y la misma característica de Akrotiri, y además encontraron este pedacito de volcán también, como ceniza, un pedazo de volcán importante. Pero lo que más llamó la atención de esta sección 2 es que encontraron una concha marina. Esta concha marina fue la cosa más maravillosa que les pudo haber pasado porque nos va a dar el carbono 14. Como era un ser vivo y tiene material orgánico y carbono, nos va a datar la época. Y la época es idéntica a la erupción masiva del Santorini de la que les he venido platicando. Entonces, automáticamente esto me está diciendo que el volcán sí generó un gran tsunami. Pero ahora, ¿cómo explico la inundación? Porque el tsunami es para afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo explico, ¿no? La inundación de la zona. Bueno, esto es un trabajo de Nomiku et al. Con colaboradores en el 2016, donde hacen a través de estudios geológicos, estudios sedimentarios, estudios de tectónica, estudios vulcanológicos y oceanográficos, este artículo. En este artículo lo que nos demuestran es la cronología que tiene este volcán. Y entonces en la primera etapa, ¿no? Tenía una laguna, como muchos volcanes que tienen siempre su laguito o su laguna alrededor, ¿no? Con su canal, aquí está, ¿lo ven? Con su canal de navegación o de entrada y salida de esta laguna. En el centro tenemos una formación concéntrica de andesita, ¿no? Aquí lo vemos perfectamente, y el volcán hacía erupción continua con su chimenea por aquí. Después en una de esas hace una gran erupción, y esta gran erupción tapa todo lo que está aquí. O sea, tapó tanto la laguna como el canal de navegación, o sea, hizo un tapón como si fuera Hoy Express. Pasando el tiempo, se dan cuenta que la siguiente fase del volcán fue que este material volcánico, que ya quería emanar eruptivo, se diferenció en varios puntos. Ya no nada más era un cráter eruptivo, ¿no? Como en esta fase de aquí, sino empezó a buscar salida por todos lados y se concentró en estos 4 puntos donde están las estrellitas, que son los respiraderos eruptivos, porque necesitaban sacar todo ese material que venía del fondo del océano, del manto. Entonces hace erupción con los 4 puntos, tan grande que revienta todo. Y miren qué es lo primero que revienta: esta pared que mantenía aislado el océano con la parte interior de este volcán. Y entonces cuando se rompe, ¿qué creen que pasa? Entra el agua de una manera rotunda, ¿no? Entra el agua de una manera brutal e inunda todo lo que se encuentra en ese lugar. Cuando hace eso, lo que podemos ver es que este punto de aquí se vuelve más débil, ¿no? Y en la siguiente erupción, pues revienta, teniendo lo que tenemos ahora, ¿no? El Santorini que conocemos, que es este de aquí. Pero lo que no conocíamos es de que en aquel entonces, ¿no? Era una laguna concéntrica con una isla en el centro que tenía zonas de inundación y que tenía otro círculo alrededor, ¿no? Pues sí, lo que nos interesa es esa fase, la que está marcada en azul, porque lo que tenemos que demostrar es que hubo una gran inundación, además de que hubo un gran tsunami. Entonces, esta gran inundación se encuentra en esta fase del volcán, que es justamente despuesito de que hizo la gran erupción. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Entonces, lo que podemos demostrar aquí es que sí, hubo una gran inundación y hubo un gran tsunami. Por lo tanto, sí, sí fue tragada por el mar esta civilización que se encontraba en Santorini. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahora tengo que demostrarles algo mucho más complejo, es que era una civilización avanzada. Y eso nada más se puede ver con tecnología y con ciertas situaciones humanas, ¿no? Para poderlo demostrar. Pero lo que yo voy a hacer es que esta civilización que se ve muy avanzada lo voy a demostrar con el terremoto, porque tenemos que mostrar que hubo un terremoto. Pero voy a conjuntar estos 2 puntos. Yo sé que están diciendo que estoy como un poquito loca, ¿no? ¿Hasta qué le pasa a la Miss? Bueno, se los voy a demostrar con estas 2 características, ¿sale? Vamos a entender primero, ¿no? ¿Quién es Santorini y dónde se encuentra parado? Santorini se encuentra justamente aquí, donde ven en esta flechita, donde está el arco volcánico del océano Egeo. Este arco volcánico lo que me está diciendo es que tengo una actividad
tectónica muy fuerte, tanto que se empieza a desbaratar este material y se provocan volcanes. Si yo regreso a la isla, aquí lo vemos, la isla hoy se llama Tera, el volcán se llama Tera, ¿no? La isla es Santorini, pero el volcán se llama Tera. Lo que podemos ver es esta zona de aquí donde está Akrotiri. ¿Por qué Akrotiri? Porque es la civilización que se encuentra en esta zona que cumple con los años que debería de tener la civilización del Atlántico. Ya la hemos venido platicando. Entonces vemos varias cosas. Número uno, tenemos rocas rojas, tenemos rocas negras y tenemos rocas blancas. Esta es la geología de la zona. Este es un mapa geológico. Tenemos esta zona de aquí. Pero además vemos que Akrotiri está muy cerca del océano. ¿Eso en qué me dice, no? Que tengamos esta parte de los sismos y de la civilización y todo lo demás. Pues es que les voy a mostrar este otro mapa. Este es un mapa que fue creado por Nomiku en el 2012 y sus colaboradores, donde mapearon toda la tectónica de la zona. Entonces, lo que podemos ver en este mapa, aquí está Tera, este es Santorini, este circulito que está aquí, este es Santorini. Lo que podemos ver es que está en una sección de fallas. Estas rayitas que ustedes ven son fallas. Y lo más importante es que justamente donde está Crotiri, que está esta zona de aquí, es la zona de deslizamiento de dos fallas muy importantes. Una va para arriba y una va para abajo. Lo que sucede en este plano es que entre los 150 y 170 kilómetros por debajo de la isla, la placa africana se está metiendo por debajo de la placa eurasiática. Y eso está generando todo ese vulcanismo. Pero a la hora que hace esto va rompiendo, ¿no? Y va generando fallas. Y estas fallas son las que pasan justamente en esta zona de aquí. Aquí es donde está Clotilde. Pues toda la isla vive con volcanes. Ahí está, ya se los marqué. ¿Lo vieron? Akrotiri se encuentra en esa zona, justamente donde termina la falla y se encuentra con la otra. Y esta es la zona de convergencia de las dos más grandes que van una en sentido contrario de la otra. Yo sé que para ustedes a lo mejor es casual esta cosa. Ahorita les voy a enseñar dentro de la parte de la civilización cómo podemos demostrar que ellos sufrieron un gran terremoto en el tiempo indicado, ¿no? Pues bueno, les presento a Akrotiri. Hemos hablado un chorro de Akrotiri. Este fresco ya se los mostré anteriormente, es muy grande, está en una de las salas principales de una de sus casas. Vemos muchas cosas, son navegantes y eso nos conviene súper. Pero además tenemos las rocas rojas, las rocas blancas y las rocas negras. Pero algo también muy importante, todas sus edificaciones tienen esas tres rocas. Pero además algo que nos interesa, el tamaño y la forma de los barcos. Hay distintos barcos de distintos tamaños, de distintos colores, con distintas formas. ¿Eso qué me dice? Que tenía un chorro de visitantes. Era una zona totalmente llena de visitantes de distintos lados y entonces vemos que Akrotiri tiene muchas edificaciones, tenemos esta parte que les mencionaba, pero además vemos que había mamíferos, vemos que había pececitos, vemos las plantas, vemos también que tenían mucha vegetación con árboles, etcétera. Entonces les presento a Akrotiri. Akrotiri es el yacimiento arqueológico con restos prehistóricos más grandes e importantes del Mediterráneo. No es cualquier ciudad. Estos restos arqueológicos vienen del principio de la Edad de Bronce. Entonces nos estamos viendo muy atrás, en el Neolítico. Y fue uno de los centros urbanos más importantes del Mediterráneo. Este lugar, lo que están viendo ustedes es ya lo que queda de los restos de Akrotiri, ¿no? Pero si ustedes ven estas edificaciones, no lo piensas que fue en el Neolítico, cuando la gente lo que hacía era, terminaba la migración y estaban empezando a ser nómadas. Para nada concuerda con una imagen pensando en el prehistórico, con estas edificaciones que ustedes ven. Entonces, la primera parte para poder hablar de, ¿no? Esta civilización que era muy avanzada para la época, es que podemos ver que era una ciudad que tenía varios pisos, tenía varias escalafones y que tenía una infraestructura renombrante con esas paredes totalmente rectas y esos marcos en las ventanas. Este es Akrotiri actualmente, ustedes pueden entrar, vean cómo llenó de ceniza el volcán de material, ¿lo ven? Porque el piso actual es donde están las personas y la ciudad está acá abajo. Así era el piso antes. Y después de la erupción, vea cómo quedaron. Está impresionante la cantidad de material que emanó.
Entonces, vamos a remontarnos un poquito a lo que hay hoy. Hoy, ¿no? Se hizo esta excavación, encontraron primero, Marinatos fue el que encontró, en los noventas esta ciudad y empezó a limpiarla, ¿no? Y se dieron cuenta que esta civilización fue enterrada, ¿no? Por todo el material que sacó el volcán hace 3600 años. Y eso nos concuerda con muchas fechas de las que hemos estado hablando. Esto que ven en el mapa, de esto dentro de la historia que nos comenta en esta referencia bibliográfica que tenemos aquí abajo, ya es el mapa que se ha encontrado hasta hoy, se ve mucho, ¿no? Se ve una ciudad grande. Sin embargo, no es un tercio de lo que era la ciudad. Era mucho más grande que eso, nada más que no han podido llegar a todos lados porque ya está puesta la otra ciudad encima. Entonces tienen que buscar estrategias para poder encontrar más restos arqueológicos sin tener que romper el resto de la isla turística, ¿no? De la que ya se encuentra hoy. Bueno, algo fabuloso que han visto es que en todo lo que han descubierto jamás han encontrado un hueso humano. Jamás. Ni restos de que ahí hubo un ser humano. Todo lo que conocemos sobre ellos en la vida de las personas están en los frescos, están pintadas en las paredes. Entonces entra como una duda tremenda. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Por qué no hay humanos? ¿No? ¿Qué es lo que hace a esta cultura una civilización avanzada? Además, vean ustedes, es como pasar por un pueblito mágico en México, ¿no? De las edificaciones, pero no, estas edificaciones fueron creadas y fueron construidas en el Neolítico, son prehistóricas. Ya poniéndoles ese título al principio de la Edad de Bronce, ya uno se empieza a maravillar de la estructura arqueológica que ellos tenían. Para que una civilización se nombre como civilización avanzada, lo más importante es que tenga escritura y numerología, que todo lo puedan plasmar, ¿no? En una escritura, no importa qué tan primitiva sea. Entonces, las grandes civilizaciones siempre primero se denominaron así por la escritura. Se han encontrado estas tablillas que están viendo en pantalla, ¿no? Son tablillas de contabilidad dentro de Acrotiri, ¿no? Hasta ahorita se han descubierto 70 caracteres silábicos y signos de cifras en números y en algunos como más o menos, ¿no? Algunas cifras numéricas y matemáticas. Entonces, tiene escritura, ya hay civilización. En el momento en que encuentra uno que escribieron algo, automáticamente se llama civilización. Pero ¿por qué yo digo por qué tengo que demostrarles que era avanzada, como decía Platón, y con qué evidencia? Bueno, primero, estamos hablando del prehistórico, estamos hablando del neolítico, estamos hablando del principios de la edad de bronce, pues ya tenían edificios de 2 a 3 pisos como en la actualidad. Ya utilizaban estas estructuras para poder mantener, ¿no?, los edificios parados y quietos sin que hubiera mayor complicación. Janopoulos en el 2017 y colaboradores se dedicaron a encontrar todas las tecnologías posibles y habidas dentro de estos restos arqueológicos y encontraron algo impresionante. En aquel entonces prehistórico, ¿no? Ya tenían excusado, ya tenían WCs. Estos baños ya estaban dentro de las casas, no era el baño que estaba afuera como en muchas otras civilizaciones. No, cada casa tenía su baño. Y este baño además, súper impresionante, estaban conectados a tubos, tanto para arriba para que salieran los humores, ¿no? Que salen cuando uno ocupa el baño, como para el drenaje, y tenían un drenaje. Entonces, estos baños estaban conectados con la zona de un drenaje general, ¿no? Como en la actualidad, que llevaban todos los desechos, ¿no? A una sola zona donde se mostraban al océano. Y por arriba, por eso tenían este techito, estos baños. Digo, a lo mejor no eran los más cómodos, ¿no? Porque estaban hechos de piedra, pero tenían algo que no tienen muchos de nuestros baños, ¿no? Que es un escapadero para eliminar los olores y los gases después de utilizar estos baños. Esto marca una diferencia entre la tecnología del momento, de la zona, de la era, del tiempo en las civilizaciones que había en comparación con esta. Hasta ahorita, ninguna de las civilizaciones que se han encontrado en la misma época ha tenido estas características de 3 pisos, ¿no? Los baños, las tuberías, los escapaderos, etcétera.
La otra es que en su arquitectura se denota algo increíble, y es que tenían una fosa de cimentación que llegaba hasta la primera roca madre, que es donde ya no puedes cavar más porque te topaste con el macizote de la roca, ¿no? Y ahí lo que hacían era meter pilares, y esos pilares los cubrían con calizas. Y después ponían una base, una roca grande para cubrir el piso. Esto es explotar, o sea, wow. Para la época tener estas características de arqueología perdón, de arquitectura eran brutales. No se encuentra otro ejemplo en la misma época. Sí después, pero no en la misma época. Lo que vemos ahora es uno de los puntos más bonitos de este recorrido en Akrotiri, donde vemos que generaban marcos reforzados con madera, con un corte perfecto, lo que nos decía que mantenían los edificios quietos cuando se generaba un terremoto. Ya tenían infraestructura específica para los sismos de la zona. Y estas estructuras que ponían, que los podemos ver en las ventanas, que podemos verlas aquí, este pilar que está aquí, estos aquí en las puertas, mantenían al edificio flexible cuando venía el terremoto o el sismo. Esto lo generó en un estudio, Mavrobati en el 2021, ¿no? Empezó a investigar todos estos materiales y algo muy interesante que dentro de la estructura de la casa que encontró Mavromati en el 2021 es que las escaleras no se ponían así. Lo que hacían eran, ponían las escaleras, primero abajo de las escaleras montaban un montón de estructuras como rocas, barro, etcétera, y luego montaban las escaleras, pero después ponían paredes de roca, ¿no? Para sostener las escaleras y las aprisionaban. ¿Por qué metían las escaleras en las paredes? Para evitar que las escaleras y las paredes se cayeran en caso de sismo. Y entonces lo que hacían eran mantenerlas juntas y pegadas, unas clavadas dentro de las otras, así como si las metieran como repisas, ¿no? Para que encajaran y no se movieran y se movieran juntas y no se reventaran. Pero abajo, en los huecos que quedaban, los rellenaban también para que fuera un macizo completo que se moviera en caso de sismo. Y lo que podemos ver son estas estructuras. Vean ustedes cómo las vigas las metían dentro del cementante de las paredes para que todo se moviera en conjunto y todo se moviera junto. Ahora, ya cuando hablamos de unas evidencias de un tema, ya me dijiste que están hechas como para terremotos, pero Platón habla de un gran terremoto que produjo un montón de cosas, ¿no? Un tsunami que produjo una inundación y todo esto. Bueno, esta evidencia que les estoy mostrando es una de las evidencias más claras que existen. Esta evidencia me está mostrando que el edificio está torcido. Y lo que pasa en el presente, ¿se acuerdan? Lyell, ¿no? Es el pasado, ¿no? O sea, una vez que tenemos estas leyes del uniformitarismo y del catastrofismo, podemos detectar que cosas que pasan hoy se pueden reflejar en el pasado. Entonces, les voy a presentar esta imagen. Esta imagen fue tomada en Valdivia. Esta imagen habla de el sismo más grande de toda la historia del planeta Tierra. Se detectó en Chile, en Valdivia, y fue un sismo de 9.5 y dicen, porque no había estructuras que midieran antes la intensidad de los sismos, que duró 10 minutos. Este sismo torció los edificios, los que no tumbó, ¿no? Con esta inclinación idéntica a la que tiene Akrotiri. Evidencia de que hubo un gran sismo. La magnitud, quién sabe, ¿no? Pero un gran sismo semejante al que hubo en Valdivia, en Chile, de 9.5. Otra evidencia que les puedo mostrar dentro de la estructura es que se encuentran en todos lados estas imágenes. Estas imágenes es la imagen de la vida diaria. La comida estaba servida, las cosas estaban en su lugar, ¿no? Y no hubo ni una sola persona que quedó ahí atrapada. ¿Qué significa? Que tuvieron avisos. La gente evacuó el lugar antes de que se produjera el gran sismo o la gran erupción o antes de que sufriera la catástrofe. Y algo muy importante también que se ve en esa imagen es que todo lo que estaba en las paredes, estos hoyos que ustedes ven son las repisas. Aquí guardaban todos, aquí tienen unas repisas más grandes, lo que pasa, aquí se ve. Lo que pasa es que el ángulo no nos lo permite ver. Todo quedó desbaratado, todo quedó caído y torcido. Y esto
no fue hecho por la ceniza, esto fue hecho porque algo las tumbó de las repisas. Y son cosas grandes. Vean, aquí se desalió todo lo que estaba aquí adentro de los contenedores, se salió. Entonces, bueno, sí, esto es evidencia de que hubo un temblor. Y como sabemos también, pues a partir de esto, ya les expliqué cómo se conformaban las escaleras. Entonces, estas escaleras no estaban hechas para romperse, pero se quebraron en un solo plano, que es el plano de falla por donde pasó un terremoto o un sismo, y esto lo podemos ver en la actualidad en todos lados. Entonces vean ustedes cómo viene la rotura únicamente central en un solo plano hasta acá, y luego se vino en la roca de acá. Por aquí pasó el sismo. Y las paredes quedaron intactas, ¿no? Entonces, evidencias de una gran civilización, sí. Y evidencias de un gran terremoto, sí. Ambas están cubiertas con una sola explicación por su estructura en la forma que formaba, ¿no? Ya nos quedan pocas, ya vamos en las penúltimas, ya las que son de las últimas, donde tengo que explicarles que fue una tierra de gran abundancia, porque según Platón escuchó que era así rimbombante la abundancia, ¿no? La Atlántida. Entonces, les voy a mostrar algunos de los elementos arqueológicos que presenta el Museo de Acrotiri. Podemos ver estas vasijas, así las realizaban, pero no tenían etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué le hacían a las vasijas? Pues les ponían unos dibujos. Entonces, estos dibujos me están diciendo qué es lo que hay adentro. En este caso tenemos agua, esta es la estructura para el agua. En este caso es vino. Ya, si tienes vino, pues ya estás del otro lado, ¿no? Y aquí tenemos lo que son los carrizos, ¿no? Entonces, los carrizos los usaban para muchas cosas. Aquí los tienen dibujados. En esta otra seguimos teniendo carrizos. Este artista era más bonito, más elegante, ¿no? Pero también tenemos uvas. También tenemos uvas. Entonces ya estamos hablando de varias cositas que pueden hacer que una tierra sea totalmente eh, fructífera. Pero en todas sus paredes mostraban ciertas características de la zona. Por ejemplo, eran grandes pescadores, tenían muchos tipos de peces. Tenemos mamíferos, aquí los vemos en esta imagen, distintos colores y tamaños de peces. Eso está muy padre porque nos da una gran variedad de comida. Pero también tenían erizos y los vemos aquí dibujaditos arriba y abajo, ¿no? Estos erizos también es una gran fuente de proteína. Tenían aves, aves chiquitas, aves grandes, aves de caza, como los patos. Tenían muchas plantas, tenían incluso mamíferos grandes, como este felino que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, eso nos habla de que tenían una flora y una fauna diversa. Pero yo sé que quieren más ciencia, que no todo se va en la arqueología, pero ustedes quieren evidencia con numeritos y con estadísticas y con análisis, principalmente análisis microscópicos y de DNA y análisis un poquito más, ¿no? Entonces, existe un estudio, un tipo de estudio, que esto pocos lo tenemos en mente, que se le llama la antropología. La antracología es una rama tanto de la arqueología con la biología que se encarga de recolectar, identificar y conservar botánica utilizada en aquel entonces como los carbones de las estufas, las maderas recuperadas de las estructuras de los edificios para dar información de qué estaban ahí, qué taxones leñosos, qué plantas eran las que crecieron en esa isla durante la edad de bronce. Y es ahí donde vemos que encontramos madera en los pilares de las ventanas, en los pilares de los pisos, en los pilares de las puertas, en los carbones de las estufas. Y se hace todo un análisis. Este análisis lo hizo Mavrovati en el 2021, donde encontró ciertos tipos de plantas con las que se crearon las casas. Si no tienes eso a la vuelta de la esquina, pues no armas tu casa, ¿no? Te sale muy caro traerte madera de lejos si estoy en una isla, ¿no? Y entonces lo que encontró fue un montón de vegetación como el pino, como el encino. Eso ya nos da un clima maravilloso. El pino y encino siempre están en templados fríos, ¿no? Olivo para hacer el aceite de olivo, ciprés, el enebro, el tamarisco, ficus, leguminosas. Encontraron leguminosas y además de toda esta cantidad de vegetación que es de una zona muy productiva.
Entonces, si yo les digo que fue una zona de muchísima abundancia, claro que sí, el hecho ya de tener un bosque de pino, encino y cipreses, ya estamos hablando de un ecosistema completo. Entonces, sí, era una tierra de abundancia, justo como nos está diciendo Platón. Entonces, tenemos también que demostrar, este ya es el penúltimo, sobre el imperio comercial, que está más difícil todavía porque tengo que darles evidencia que todo el mundo llegaba a la isla y que era millonaria. Entonces, lo que podemos ver para poder explicar esta parte de aquí, primero es que tenemos estos lienzos. Estos lienzos nos dicen que hay barcos de todos tamaños, colores y sabores, incluso la vestimenta de la gente cambia. Aquí tienen mantos blancos y aquí no tienen nada, solo tienen taparrabo, ¿no? Esto nos dice que hay un montón de gente que está llegando a la isla, pero si lo ves desde el punto de vista cartográfico, ¿se acuerdan cuando veíamos nuestros mapas? Santorini está en el centro, antes de llegar al mar Egeo. No te puedes echar el viaje si vienes de Egipto directo, ¿no? Hasta el mar Egeo sin que te caiga la noche. Y antes no podías viajar en la noche, a menos de que fuera una noche despejada, que pudieras ver las estrellas, porque no podías navegar sin ver las estructuras, el oriente, ver el horizonte, dónde se mete el sol, dónde se sale el sol, y sacar toda esta estrategias de navegación. Entonces la gente no podía navegar de noche, y menos si no era noche estrellada. Entonces lo que usaban es que llegaban a Crotiri, pasaban la noche y se iban al día siguiente para llegar al norte o llegar al oeste para poder ir a otras zonas del Mediterráneo. Cuando llegan ahí se conoce como una isla trampolín para poder subsistir, dejan algunos productos para recibir otros productos que les sirva para llegar al siguiente punto. Y ahí es donde vemos también que se encuentran estas estructuras que ustedes están viendo en este fresco, lo podemos encontrar en la vida real en un mapa satelital. Es la misma zona que se está marcando de un punto a otro y lo que ven aquí es las zonas eh, de Acrotiria actual, ¿no? Las zonas arqueológicas. Entonces sí, era un centro comercial, sí, sí lo era. Ahora, se han replicado estos barcos, ¿no? Eran buenos navegantes, sí, construían naves de 20 metros de largo y navegaban hasta los 120 kilómetros que los separaba de Creta, como a través de esta estructura que descubrió Torres en el 2019 de las pinturas rupestres. Y lo que hicieron en estas pinturas fue recrear uno en persona y lo pusieron a prueba. Y sí son barcos que navegan bastante lejos, con la capacidad de llegar a las islas que se encontraban alrededor. Otra razón es que cuando revisas y vas al Museo Prehistórico de Tera, que ahora se llama Tera, ¿no? En Santorini encuentras estas estructuras que están ahí, pero hay dos que llaman la atención. No sé si las han reconocido. Son estas y que se encuentra en los lienzos de egipcio, ¿no? De egipcios en Egipto. Esta otra que se encuentra en un mural, en un relieve también egipcio. Y tienen razón, estas son egipcias. Ya fueron investigadas, estudiadas, las rastrearon y son totalmente egipcias y se encontraban en las casas de las personas. Que hace una vasija egipcia, ¿no? En una isla perdida ahí en el mar, si es que no comercian y hacen comercios, ¿no? Evidentemente no hay forma de que vengan desde lejos. La otra forma que les quiero demostrar que hubo también esta parte de conteo, contabilidad de mercancía, son las mismas tablas que les enseñé antes, porque una vez que descubrieron y que están analizando su lenguaje, son 70 caracteres, se dieron cuenta que lo que tienen ahí es un inventario. Es un inventario de una sección que se dedicaba a la producción de aceite de oliva y de lana, y ahí llevaban las cuentas de cuánta aceite se vendía y cuánto aceite se recogía, ¿no? Entonces, la evidencia ahí está, sí. Y otra razón más es los sellos. Así como ya vemos que si tú ves a la sirenita, ¿no? De dos colas, ya sabes a qué mercancía pertenece, ¿no? Entonces, lo mismo sucedía, cada mercader tenía su propio sello y lo que hacían es que en las vasijas, por eso las vasijas son tan importantes porque viajaban por todos lados, no había bolsas de plástico, en las vasijas ponían la mercancía y le ponían el sello con arcilla del mercante que te vendió esa mercancía en esa vasija. Entonces se han recuperado muchas vasijas con los sellos de cada mercader. Cada uno de los sellos que ustedes ven son distintos, que corresponden a distintos mercaderes. Entonces, cuando tú revisas eso, te puedes dar cuenta de cuántos negocios había en ese momento
y dependiendo la vasija sabes qué es lo que traía adentro, ¿no? Si traía dibujos de vino, si traía el dibujo de no sé qué, el dibujo de alguna otra estructura. Y yo con eso a ustedes les confirmo que Akrotiri era un imperio comercial. Y vamos por la última, que es la más difícil, que tengo que encontrar este vínculo de Egipto, porque Platón dice que la historia vino desde Saís, desde los sacerdotes en la ciudad de Saís, ¿no? En Egipto, y navegó hasta Grecia, ¿no? Con Solón, y Solón lo platicó a todo mundo, y de todo mundo lo escuchó el abuelo de Critias, y Critias se lo platicó a su primo, que era Platón, ¿no? Entonces, ese vínculo, oh Dios, para encontrarlo costó bastante. Sin embargo, los mismos lienzos que se encuentran en Acrotiri nos dieron una pista. Lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Son, son los lirios que se encuentran en Egipto, ¿no? Entonces, en la Casa de las Damas, donde está aquí, lo que podemos ver aquí, ¿no? Básicamente son estas mismas plantas que se encuentran ay, se me fue el nombre. Ahorita se me va a regresar. Ahorita me lo voy a acordar. Estas mismas plantas que se encuentran en Egipto, vean cómo las dibujaban igual. ¿Ya vieron? Quiere decir que o trajeron un pintor, es que me estoy tratando de acordar, se trajeron un pintor de Egipto para que se las pintaran, o ya conocían Egipto para poderlas pintar, ¿no? Sarcos, surcos. Ay, tienen su nombre, espérame. Yo me voy a acordar ahorita. Bueno, esta es una de las evidencias que se encuentran con la conexión con Egipto. Pero para poder encontrar una verdadera relación me tengo que ir a Egipto. Y es ahí donde los invito a ustedes a viajar conmigo al templo de Karnak. Este es el templo del Karnak que sirve como cementerio para muchos faraones. Entonces tú vas ahí, te encuentras con las grandes instalaciones donde se encuentra mucha gente importante sepultada. Y a mí lo que me interesa de Karnak es que me acompañen al templo de Amenhotep IV, ¿no? Que fue construido en 1384 a.C., porque tenemos que ver la tumba de un faraón en especial, que es Amosis, Amosis I. Amosis I nació en 1550 y murió en 1525 a.C., lo que concuerdan muy bien con la época que les estoy platicando. Este fue un faraón egipcio que fundó, ¿no? Lo que se conoce como la dinastía 18 del Imperio del Nuevo Egipto, ya es como las últimas fases donde se encuentra ya el Egipto tradicional, ¿no? Y su reinado duró 25 años y 4 meses. Este señor, no de nada más él, sino muchos de los gobernantes egipcios, en lugar de utilizar propaganda por email o utilizar en Facebook, etcétera, generaban estelas de roca y las ponían en la plaza central para que la gente pudiera leerlo, lo que estaba sucediendo. En este caso, se encontró una estela justamente en esta tumba, ¿no? Que se le conoce como la estela de la tormenta, escrita, bueno, redactada por Amosis I. Esto la podemos encontrar, toda la definición de la estela como tal, en el trabajo de Cabello Morales del 2019, pero la estela existe y la estela se ve así, se ve de esta forma, está rota, porque además la aventaron en la tumba de así súper lejos, ¿no? Para nada más cubrir con todos los requisitos de meter toda la pompa funeraria. Este es un bloque de calcita, ¿no? Que está tallada, todos los jeroglíficos están talladas. Y alguna vez tuvo más de 1 metro, 1.8 metros de altura. O sea, decente, decente. Esta data del periodo del Imperio del Nuevo Egipto, justamente cuando reinaba Amós, porque se encuentra al final, cuando uno de los fragmentos que se encuentran tirados los colocan y encuentran la firma de este faraón. Aquí lo que podemos ver que no está completa, tiene partes que le faltan. Lo más importante que nos interesa de esa estela es justamente la parte donde habla de una tempestad. Ya todo lo demás, yo, Amosis, hijo de no sé quién y no sé cuánto, pues no tiene tanta relevancia más que la parte que se encuentra abajo en la esquina derecha,
inferior, se encuentra este relato, donde lo que hace Amosis es decirle al pueblo que no se preocupe, que él va a reconstruir la ciudad, porque la ciudad tuvo un desastre natural muy grande y la ciudad tuvo muchos percances. Entonces, en esta estela les dice, no se preocupen, les voy a reconstruir su ciudad después de este desastre catastrófico. Para poder entender más o menos qué desastre natural pudo haber sucedido y lo que yo quiero es relacionarla con Santorini para poder relacionarla con los diálogos de Platón. Entonces, tenía que yo encontrar una evidencia de que tuvieron, ¿no?, la fortuna o la desfortuna de sufrir los efectos de la erupción del Santorini. Entonces, Santorini está aquí y vean la distancia que hay, ¿no?, hasta la zona de Egipto. Fue entonces cuando encontré este trabajo, ¿no?, de Stanley y de Schenck en 1986, lo que hace es rastrear la ceniza del Santorini, ¿no?, y ver si se encontraba en el delta del Nilo. Y lo que hicieron fue hacer todo un mapeo estratigráfico y sedimentario. Lo que hicieron fue tratar de sacar todos los sedimentos posibles en estas secciones, que son los puntos donde las estuvieron estudiando, del 1 al 5, ¿no? Son los puntos de muestreo. Y lo que encontraron, pues fue lo siguiente. Esto, esto ya en microscopía electrónica la da la huella exacta de la ceniza del Santorini. Cada volcán tiene su propia huella, cada volcán tiene su propia marca y se nota en la ceniza y se nota en algunos de los flujos que tiene este volcán. Cada volcán, el Popo tiene la suya, el Pico de Orizaba tiene la suya, eh, pensemos en otros, ¿no? Yellowstone tiene las suyas, etcétera. Y esta ceniza que encontraron es la mismísima semilla del Santorini y se refiere a la misma erupción que yo les había estado hablando durante toda la presentación. La relación existe, claro. La ceniza del Santorini llegó a Egipto, pero no la historia. Y a mí lo que me interesa es la historia que escuchó Solón, ¿no?, en Saís, en Egipto, para podérsela platicar al abuelo y el abuelo platicársela a Critias, que se la platica a Platón. Esta estela de las que yo les mencionaba, o sea, ya sabemos que llegó algo de Santorini, llegó a Egipto. O sea, sí hubo un problema, ya vimos cuánto también más atrás, vimos cómo el tsunami llegó hasta allá. Entonces, la estela, ¿no?, la ve Amosis desde su palco, empieza a observar todo lo que está sucediendo en su ciudad. Y nos platica en nos dice, es que la tormenta duró varios días, con sonidos mucho más fuertes que las cataratas de Elefantina. Elefantina es una isla que se encuentra en el Nilo y que tiene unas cataratas, es un cambio de piso muy grande y entonces cae el agua brutal. Y por el tipo de suelo se escucha mucho, entonces a eso se refiere. También Amosis nos dice, fue tan intensa la oscuridad que ni siquiera una antorcha podía consolarla, que significa que no podían ver la mano, ¿no?, si la ponían enfrente, de la oscuridad que había. Se dañaron capillas y templos, se arrasaron casas, hubo escombros de construcción y hubo cadáveres descritos como balanceándose como barcos de papiro dentro del Nilo. Algo brutal. Todas las características que están mencionando corresponden a una erupción masiva que tiene que ver con el opacamiento de la luz por la ceniza en el centro, el gran tsunami que llegó y que entró por el río Nilo, el ruido de la erupción, etcétera. Amosis fue testigo, lo vio con sus propios ojos. Y entonces le pide a sus escribas que registren el desastre en una estela. Y cuando describen todo este proceso, puede ser el principio del mito de la Atlántida, que esta erupción volcánica acabó con una civilización con estas características que se encuentra más allá de las columnas de Hércules, y entonces era una civilización que tenía estas características, sus casas eran así. Entonces empiezan a crear todo este mito y los sacerdotes la van trayendo generación tras generación, de tal forma que cuando llega Solón, mucho tiempo, 9000 años después, llega Solón y entonces se escucha esa historia de que en alguna ocasión pasó esto en Egipto.
¿no? Con una civilización de este tipo, pudo haber sido el origen del geomito de la Atlántida. Sin embargo, suena muy bonito, ¿no? Vamos a recopilar, porque al final de cuentas se cumple el último requisito de Platón, que él, entonces podríamos decir, ¿no? Que Santorini, en su civilización tan importante, Santorini que tiene estas características redondas, con una isla en el centro, que tiene sus manantiales, ¿no? Con una gran civilización que tenía unas cosas muy elevadas para la época en la que estuvo en el tiempo, ¿no? Pudo haber sufrido una gran pérdida a través de un proceso que ya habíamos visto, que tenía que ver con un terremoto, que tenía que ver con un tsunami, con una inundación, ¿no? Y lodo, etcétera, y que esta historia fue traída desde los testigos oculares que vivieron en el momento en que se recibió esta información, fue el Atlántida. Por lo tanto, mi conclusión podría ser que Akrotiri, junto con Santorini, pudiera ser la Atlántida si seguimos los pasos de Platón. Pero como soy científico, ¿no? Evidentemente, yo no podría decir que así es realmente si no les estoy dando como toda la información, ¿no? Hasta que yo encuentre un letrero en el fondo del océano, ¿no? Donde me diga bienvenido Atlantis, ¿no? Como si bienvenido a Las Vegas, bienvenido Atlantis, o que hubiera un papiro que dijera, hola, somos la Atlántida, etcétera. Yo no podría confirmar que esto es real hasta encontrar esta evidencia donde nos cita perfectamente el nombre de la Atlántida. Pero la evidencia está ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esa es la presentación que tenía preparada para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, maestra Cassandra. Espero que les haya gustado. Está muy, muy entretenido. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo la Atlántida, lo que nos presentó ahorita, cómo ya había cuestiones ambientales? Me llamó mucho la atención lo de los baños, que ya tenían su drenaje y prácticamente pues, te está hablando de la era de cobre. Entonces, desde ahí ya la cuestión ambiental, ellos ya la llevaban, esta comunidad, esta cultura ya la llevaban y vemos que seguimos utilizando ese tipo de drenaje aún. No sé, cómo ha evolucionado ahí el tema ambiental, o cómo ellos eran el tema ambiental por lo que vemos. Pues es que era una comunidad que sabía lo que tenía, ¿no? En términos de ambiental, lo que tenía que ver con el agua, que tenía que ver con los recursos naturales, que tenía que ver con el uso del material de la zona. Entonces ellos empezaron a utilizar todo lo que encontraron de una manera muy productiva, ¿no? Utilizando los restos de las canteras para hacer sus casas y no generar como un material extra o traer cosas de otro lado que pudiera contaminar su ambiente, ¿no? Y esta parte también donde ellos empiezan a hacer todo un inventario de cosas que sí entran y no entran, porque debió de haber un límite de cosas que pudieron percibir y recibir para no contaminar también su ambiente. Papiros, ya me acordé, la planta egipcia es papiro, donde escribían ellos los egipcios, ¿no? Sus jeroglíficos y sus nociones de escritura. Pero lo que podemos ver a través de todo este proceso, investigar a través de la parte oceanográfica, arqueológica, cultural, es que usaron los recursos de su zona, pero tenían evidencia de que todavía tenían recursos de esa zona. Entonces, lo que hacían era mediar entre el uso y desuso, mediar entre no traer cosas, digamos, no traer rocas de otro lado, sino utilizar las mismas del lugar, y con eso manejaban lo que se maneja hoy en términos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, muy precaria, muy antigua, pero esta es mi propuesta de conciencia, donde podría estar la Atlántida y cómo podemos unirla a esta sustentabilidad que hoy no tenemos, ¿no? Cómo manejaban sus propios recursos de una manera muy inteligente, siendo el principal punto de comercio, ¿no? En el Mediterráneo. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias, maestra Cassandra. Estuvo muy entretenido. Nos alargamos un poquito más, pero yo creo que valió la pena. Y bueno, quiero darle las gracias y también quisiera invitarlos a nuestros próximos webinars. Estén pendientes y muchísimas gracias y gracias por haber asistido a todos. Hasta luego.